a esta hora de la mañana. Las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Nos movemos ahora al interesante tema del medio ambiente. Estamos acá en el estudio con Marc Minnebu, director ejecutivo de Plastic Ocean Chile. Marc, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Marc es holandés. Correcto. Vive en Chile hace 17 años. Ya, o sea, casi chileno. Sí. Nacionalidad no tienes chilena, ¿no? No. ¿Podrías postular? Sí, podría. Pero con el pasaporte europeo ya alcanzo a entrar en muchos países. Va. Sí, toda la Hoy en razón. día no se sabe, obviamente, pero con el cambio político. Pero... Bueno, como dice el nombre de la organización, Plástico, Marc está en la cruzada que está mucha gente con el tema del plástico, en lo peligroso que es. El plástico tuvo buena prensa en su momento, ahora tiene pésima prensa, ¿no? Porque fue como un gran invento para solucionar el problema del empaquetamiento, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. En los años 50 del siglo pasado fue como el gran, digamos, innovación para facilitar la vida, especialmente en la casa. De hecho, Claro. hemos visto como portadas de esas revistas de ese tiempo, literalmente una dueña de casa tirando todos los platos en el aire, diciendo, ya voy a estar libre de no lavar más platos, Claro. y todas las tareas domésticas, gracias al plástico. Ya eso va a ser del pasado porque el plástico se usa y se puede botar sin problema. Claro, porque imaginen ustedes una vida sin plástico, la mayonesa, el ketchup, la mostaza, ¿dónde estaba el continente, el contenedor? Sí. Claro, era difícil pensarlo, pero claro, ahora se empezó a evaluar. El plástico es derivado del petróleo, ¿no es cierto? En 99%. Ya. Entonces, además, se extingue del planeta Tierra en 300 años, 200. Sí, más o menos. Ese es justamente uno de lo que ha salido en los últimos años, como Ya. la relación entre el cambio climático y el tema de la contaminación por plástico. Está Claro. muy, muy relacionado. Oye, ¿y qué está ocurriendo con el plástico ahora? Porque el plástico no es reciclable, no hay ni un plástico reciclable hoy Sí. por hoy. Ya, hay. Sí, hay plásticos reciclables. Es lo típico donde uno en la casa, cuando se separa los residuos, las botellas, las bolsas, los envases de los fideos. Entonces, hay varios plásticos que en Chile y en otras partes del mundo ya estamos reciclando. Pero lamentablemente ese típico 6 números que se conoce en la casa con ese triángulo que están en los envases, Ya. son solo 6 tipos de plástico. Hay cientos tipos de plástico y Ya, este no ese se buen recicla. punto. O sea, si uno mira en el envase y hay el triangulito, ¿no? Sí, Ese es reciclable. sí y no. Ya. Para confundir aún más los consumidores. Estoy tomando mi botella ahora. Sí. No Seguramente tiene- es un plástico 1. Yo creo que es plástico PET, que es lo Ya. típico plástico transparente en las botellas de bebidas. Ya. El triángulo es un invento de la misma industria plástica en los años 80 para... Sí, No es certificación. nada, es un invento para identificar el tipo de plástico. Ya. Y de ahí está conocido de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y claramente bien engañador, digamos, este triángulo, porque sí, son 3 flechitas, entonces genera la sensación, Que es lindo, reciclable. claro. Pero no es así. Y además no es una obligación ni por ley ponerlo. Entonces también te puedes encontrar un envase que tú compras en el supermercado y sí tiene un triángulo, pero sin número. O envase sin ningún triángulo. Ya. Entonces, ya este producto ya no es identificable. Entonces, aunque tú lo separas y lo dejas en el punto limpio, ninguna empresa de reciclaje en Chile lo va a recibir porque quizás es un plástico nada que ver con el plástico que están reciclando Ya. ahí. O sea, para el consumidor que quiere evitar el plástico es imposible saber con certeza si esa botella es reciclable o no. Exactamente. O lo que sea, ese paquete. Exactamente, claramente sabemos que los plásticos número 1 en Chile se recicla casi en todo el territorio nacional, el 4 y 5 cada vez más también, entonces esos son los 3 números que casi siempre ya se reciben. Ya. Pero el 3, que es el PVC, que se utiliza mucho en construcción, por Sí, ejemplo, lleno. lleno, esto no se recicla. Ese ya. Queda, Es súper tóxica. y queda per secula secolorum en el Exact- planeta Tierra. Exactamente, el 6, que son los típicos envases de yogur, algunos puntos limpios lo reciban. Pero 6 también es Plumavit, los típicos contenedores de Sí. comida para llevar. Este plástico no se recicla, de hecho está ya prohibido desde el año 2022. El Plumavit. El Plumavit para envases, embalajes de comida, comida Uno- preparada. Uno cuando chico jugaba a hacer nieve, como en Santiago no nevaba, con el Plumavit, lo picaba. No, qué horrible, terrible. horrible. Oye, pero ¿cómo evitar el plástico? Si uno tiene la pretensión de que ese plástico no quede en el planeta Tierra por años, siglos, ¿cómo evitarlo? Porque está en todas partes.
Sí, es un desafío muy grande y yo te diría es imposible. Hoy en día, ya el hecho de que estamos teniendo esta entrevista hoy día, ya mirando aquí a nuestro alrededor, hay una tele acá, hay cables, el micrófono, la botella. Todo es plástico. Mis lentes, Claro. es plástico. Entonces, claramente, decir una vida sin plástico es imposible. Estamos expuestos a plástico todo el día. Ya. Entonces, ¿cómo minimizar el efecto? Sí, porque claramente lo que buscamos acá con nuestra organización y junto con nosotros muchos otros es cómo evitar que este plástico se convierta en basura. Claro. Es un paso que queremos evitar primero. Ya, ¿y cómo se hace eso? Primero reciclando, ya lo hablamos. Obviamente varios plásticos ya se pueden reciclar en Chile. Otros plásticos, evitarlo como por ejemplo una botella retornable o reutilizable. Entonces hay ciertos materiales que se puede seguir utilizando como el aluminio o el vidrio, por ejemplo. Ya. Hay botellas plásticas hoy en día también retornables que también tú puedes devolver al supermercado o al almacén para que esta botella no después de un solo uso ya va al reciclaje. No, porque esa botella se puede limpiar, lavar, llenar de nuevo y venderlo de nuevo. Eso es lo circular. Es más circular, exactamente. Y claramente también tenemos que reemplazar. Por ejemplo, en la ropa. Ya antes la ropa estaba hecha de materiales naturales, lana, algodón. Sí. Hoy en día 70% de los textiles son hechos de fibras sintéticas. Ya, ¿y cómo se evita eso? Es como... hay dos formas. No comprar, obviamente, esa ropa que tiene poliéster. Pero el algodón es caro. Sí, también. Entonces, claramente ahí tenemos que pensar también en, ¿qué tipo de ropa o moda o cortinas? Porque ahí, cuando hablo de textil, también hablo de cortinas, manteles. Claro, todo eso es plástico. Y es plástico, es muy barato. Entonces, el gran problema que cuando uno tiene chino más encima, más barato todavía. Sí, exactamente. Entonces, si uno tiene la oportunidad de comprar algo y tiene que tomar la decisión entre el producto más barato y más caro, en general, aparte de mirar el precio, mira el material. Claro. Por ejemplo, lo que pasaba en Chile con los pañales. Los pañales en Chile antes eran de tela. Y las madres digo porque las madres lavaban, los padres no, pues sociedad machista. Las madres tenían que lavarlo una y otra vez, los colgaban. Después apareció el pañal, que me imagino que también es plástico, el pañal hoy en día industrial. Sí, totalmente. Y todo se cambiaron. Entonces la otra vez me decían, claro, podríamos volver al pañal de tela, pero sería una locura. Sí. Entonces, y en un país con escasez hídrica y tantos problemas también. Aún. Entonces ahí uno también tiene que decir, ¿qué impacto? Porque todos generamos impacto. Todo. Con el tipo de consumo da lo mismo. Siempre hay un impacto. Impacto huella hídrica, huella de carbono, huella plástica. Entonces todo es huella. Pero claramente ahí es mejor entender, qué huella estoy dispuesto a generar y cuál huella quiero tratar de evitar. Ya, tu link es plástico océano, ¿no es cierto? Sí. Así empezó. Claro, he mencionado acá una imagen que me quedó en Puerto Vara. Pasé un año nuevo con mis niños, todo, y hubo este cotillón. Esto que tiran chaya y cosas así. Sí. Y tuvieron la mala idea de hacer la fiesta al borde del lago Yanquihue. Entonces me levanté al otro día, yo no fui a la fiesta, me levanté y empecé a mirar el lago, toda la orilla estaba lleno de esos plásticos. Totalmente. Totalmente. Entonces dije, ¿cómo no tienen la conciencia? Además, el plástico que no estaba en la orilla, venía a la orilla por el viento. Sí. Entonces, creo que eso es evitable. Es más difícil lo del pañal, ¿no es cierto? Sí. Pero eso es evitable, tener cierta conciencia que eso hace mal. Sí. Y ese plástico me imagino sacar en el lago per sécula y los pájaros lo van a comer y todo eso, exactamente. ¿no? Que hay plásticos evitables. Claro. Hablamos de plásticos no necesarios. Entonces, claramente hay varias iniciativas que buscan justamente eliminar esto o generar conciencia en las redes sociales. Cerca del 31 de diciembre siempre hay muchas campañas de, trata de evitar el cotillón de plástico, trata de hacerlo o en forma natural o evitar por completo. Y así hay obviamente otro tipo de plástico también. Por ejemplo, el glitter. ¿Qué es lo que es eso? Glitter es como el maquillaje con glitter, como que este elemento que brilla, con brilla. Que brilla. Ya, que aquí le dicen brillantina. Brillantina, ya. Eso es plástico. Es plástico también. Y te lo meten en el cuerpo. Te lo metes en el cuerpo, entonces primero va a afectar tu salud, claro. Y luego lavas la cara y va al agua y el agua va al océano. Al océano o las plantas de tratamiento que no tiene todos los filtros, claro. digamos, para filtrarlo. Y de ahí, obviamente, el ciclo de agua termina nuevamente con agua potable en tu casa, que hoy en día también ya se ha demostrado que tiene micro y nanoplástico. Estamos conversando con Marc Vinebú, director ejecutivo de Plastic Ocean Chile. Ya, el microplástico, ¿qué es lo que es?
En microplástico hay dos tipos de microplásticos. ¿Ya? Microplástico como fragmento de un pedazo de plástico más grande y después de la interacción con el viento, el sol, el humano, animales, se fragmentan a pedazos cada vez más Y chicos. que no se ven. Sí se ven porque son plásticos hasta 5 milímetros. Ya. Entonces, por ejemplo, si tú vas a una playa, tanto en Chile continental o Rapa Nui, por ejemplo, Rapa Nui es altamente contaminado con microplásticos. Por las corrientes. Por las corrientes. No es plástico de la isla, es plástico Claro. internacional. Entonces es uno, ¿ya? Es un tipo de plástico, microplástico. Y también hay microplástico primario que nació como un microplástico, que es una empresa que decide mezclar su producto con microplásticos, por ejemplo, detergente, Ya. para que supuestamente lava mejor la ropa. O sea, el detergente que usamos todos los días. Sí. Ya. Entonces, antes estas microperlas, digamos, eran de materiales naturales, como sal, por ejemplo, y fueron reemplazados por plástico. Ya, y esa va para lavar ropa de plástico también. Muchas veces O sí. sea, hiperplástico. Sí, sí. Y la tercera categoría son las fibras, microfibras de plástico, que justamente después en lavado son que se desprenden de la ropa Ya. por la interacción con el agua. Y todo eso etcétera. queda dando vuelta en el medio ambiente. Tanto en el agua, pero también en el aire. Claro. Entonces- Uno respira plástico. Uno respira plástico. De hecho, un estudio de hace algunos años atrás había detectado y calculado que más o menos semanalmente comemos una tarjeta de crédito de plástico. No te o creo. nos llega a nuestro cuerpo. O sea, me zampo una tarjeta de crédito en términos del En tamaño. promedio, sí. Porque eso es plástico también. Sí. Bueno, se llama dinero plástico, de hecho. Sí, entonces a través de nuestra piel, respiración, toma de agua. Oye, me comentaban la otra vez, tuve una reunión con dueños de restaurantes que están muy preocupados por la famosa ley del plástico. Porque dicen que es una paradoja. ¿En qué sentido? En que piden a todos los dueños de restaurante o los restaurantes que tengan material de Reutilizable. prohibido, claro, el solo un uso. Sí, Entonces, lo que impiden es lo que va a pasar es que muchos restaurantes me decían que van a comprar plástico porque se puede lavar sí. y no e impide la ley usar material como cartón, que es distinto al plástico, hecho la celulosa. Entonces, me dicen que es una paradoja porque va a poco andar, los platos de plástico se echan a perder cuando los pasan en la vajilla, Sí. quedan medio sucios, van a tener que botarlo porque la gente va a alegar por lo sucio. Entonces me dicen que es una paradoja que la ley del plástico no promueve el uso, al contrario, promueve el uso de plástico. ¿Qué te parece? Sí, esa ley tiene dos caras. Por un lado tiene el lado del consumo, lo que pasa adentro del restaurante, Claro, que es lo que se promueve justamente la reutilización. Claro. Como al final, como tú comes en tu casa o un restaurante normal, digamos, no de Claro. comida rápida, con platos, todo, vasos de vidrio, etcétera. Entonces, adentro todo reutilizable y por afuera, como para llevar, todo puede ser desechable, exactamente. menos el plástico tradicional. Ya, entonces, para llevar sí puede ser cartón, etcétera, todo lo que se está utilizando en el Claro. mercado hoy en día. Entonces, no está 100% prohibido el tema del cartón. De hecho, yo creo que para las empresas de cartón, esa ley va a promover sus productos porque Claro. ya van a Bueno, ya competir con están plástico y las cajas de McDonald's son ese plástico. cambio ya empezó hace varios O años sea, perdón, atrás. son de cartón las cajas. Exactamente. Entonces, mira, hay obviamente restaurantes que están viendo alternativas para el material adentro del restaurante y uno es, sí, plástico reutilizable. Como muchas veces se utiliza para eso melamina. ¿Ya? Claro, pero es una paradoja con la ley, porque la ley debería facultar el uso de cartón. No, reutilización. Entonces un plato de cerámica, por ejemplo. Claro, pero el cartón que no contamina, Sí, no, pero es no desechable. lo pueden lavar. Sí, po. Y obviamente lo que trata de evitar esta ley, y que dice literalmente en la visión, digamos, tras de esa ley, es evitar generar más desechos. Y Claro. entre ellos también, obviamente, cartón con restos Es de que comida, la ley etcétera. es más antibasura que antiplástico. Po. Sí, entonces Claro. el nombre de la ley... Está la mal ley puesta. sí, por la ley de plástico de un solo uso, no, es la ley de todos los materiales de un solo Claro. uso adentro del rubro gastronómico. Claro, porque exactamente, porque muy bien lo dices tú, todos los que tengan mesa tienen que todo lo que esté en la mesa Reutilizable. reutilizable. Entonces, lo que me dicen es, nosotros nos encantaría tener, por ejemplo, cartón que uno lo puede compostar después, pero vamos a tener, los que no tienen plata, va a tener vajilla o vasos de vidrio, van a tener que usar plástico, porque es lo único que se puede lavar.
El cartón no se puede lavar. Sí, ahí espera obviamente también que van a haber más iniciativas y incentivos para que ese cambio sea no tan brusca. Claro. De hecho, ese ley fue aprobado en 2021. Y no está el reglamento todavía, por eso. No, entonces claro. uno de los desafíos, porque se corrió la última etapa de la ley ahora el año pasado en agosto, era porque el reglamento no estaba hecho. De Claro. hecho, ese reglamento ya está atrasado 2 años. Claro, y me contaban también que los vasos, por ejemplo, que tenían una lámina de plástico, ahora ya no lo tienen. Los fast food, o sea, las Todavía grandes tienen. cadenas, claro, pero las grandes cadenas que tienen recursos no están preocupados, pero los más chicos, entonces, Sí. digo que el plástico es difícil evitarlo. Exacto. Y principalmente, como dices tú, por el costo. Claro, Y es muy difícil competir, obviamente, con el producto más barato en el mercado. porque el vidrio debe ser mucho más caro, ¿no? Sí, pero claramente hay muchos estudios que ya han comprobado que, no sé, después de 30 usos, por ejemplo, el vidrio sale más barato que un producto desechable. Ya, Entonces, claro, este porque se estudio lava. existe. Claro. Sí, pues después de tantas veces lavarlo, obviamente ahí uno empieza a ahorrar, pero ahí tiene que hacer una inversión al inicio, Claro, que es grande, que es grande. pero luego lo vas a recuperando en el tiempo, obviamente, por la cantidad de usos que tiene ese vaso. Claro. Oye, ¿y el uso de plástico ha bajado? A ver, cuando partió esta ley de impedir el uso de bolsas plásticas en el supermercado, no impedir el uso de bolsas plásticas, no que las cadenas de supermercados no tuvieran todas las bolsas. Sí. Claro, uno dijo, ¿qué vamos a hacer? Terrible. Bueno, y yo por lo menos me acostumbré. Entonces, eso me imagino que bajó el nivel de plástico, ¿no? Ya. Sí y no. Ya, a ver, dime. Que lata me- tendrás que No, siempre dale, decir dale. sí y no, Bueno, obviamente. si esa es la idea. Ser honesto. Ser Mira, honesto. yo creo que prefiero saber que tengo cáncer a que me lo escondan. ¿Ah? Sí. La ley de la bolsa plástica fue obviamente revolucionario, digamos, en Chile porque abrió la puerta a una discusión mucho más amplia sobre el uso de plástico o el mal uso de plástico que solamente la bolsa. La bolsa era como el malo, el villano de la película, pero claramente hay mucho más productos plásticos, como tú ya sabes. Lo que pasó con la bolsa plástica y la prohibición de la entrega gratis de estas bolsas en los supermercados y las tiendas es que esa bolsa sí fue eliminado. Claro, Entonces, ya no existe entonces ahí bolsa. hay un ahorro, Sí. ¿cierto? Pero el consumidor empezó a comprar las bolsas negras Claro. de basura. Entonces, por un lado, hubo una reducción gigante de bolsa plástica, pero por otro lado, hubo un aumento gigante de bolsas Y negras. tengo la sensación que la bolsa negra es más ruda que la bolsa... No, porque hay varias empresas que producen esa bolsa, por ejemplo, en base de material reciclado. Entonces, esas tienen el triangulito. Po. Yo he sí, visto sí, hartas. y dice también Claro. literalmente en el texto, esta bolsa está hecha Ya, de y material eso, reciclado. ahí no puede haber mentira. Siempre puede haber Sí, mentira. Es que falta, obviamente, fiscalización de ver si es una mentira o no. Es un holandés escéptico. Entonces, claramente ahí también tenemos que entender muy bien, ok, hubo un ahorro, una reducción de bolsa, pero por otro lado hubo un aumento. Claro. Porque seguimos generando la misma cantidad de basura en nuestras casas que requiere bolsas plásticas. Claro. Entonces ahí entra la parte de reciclaje, la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP, que nos ayuda a reciclar. Entonces todo lo que va al reciclaje ya no va a la basura. Y ahí sí estamos generando, obviamente, una reducción Claro, de porque basura. es buen punto lo que dices tú, porque la bolsa de supermercado se utilizaba una vez en el supermercado y otra vez A la basura. a la basura. Sí. Tenía doble uso, no era circular, pero tenía doble uso. No. Cambio, la bolsa negra es básicamente un uso. Un uso, pero muchas veces de material reciclado. Entonces ahí Ya. también ese material reciclado ya tiene un segundo uso. Ya. Pero luego relleno utilitario. Oye, ¿y qué en el mundo, qué ha avanzado para reemplazar el plástico? Porque me decían también estos dueños de supermercados, por ejemplo, el ketchup no lo puedo poner en cartón. No. Ah, No. entonces estoy jodido. Entonces, ¿hay materiales sustitutos del plástico que han evolucionado con Sí. el tiempo? Ya. Sí. Bueno, de hecho, volviendo un poco a la ley de plásticos de un solo uso, ley que de- no es solamente plástico de un solo uso, tiene un componente que habla justamente sobre la certificación de los materiales alternativos. Ya. Los polímeros, no puedo decir plástico, pero los polímeros hechos en base de material renovable, Ya. que ya están entrando en el mercado en Son algunas más caros, me partes. imagino. Sí, porque claramente el volumen es mucho menor que el volumen de plástico. Claro. Entonces, claramente, en tema de escala, siempre va a ser más caro porque hay menos de ese producto. Claro. Entonces, lo que hace la ley de plástico de un solo uso, en su reglamento, que no fue publicado todavía, Claro. es certificar para asegurar que ese material alternativa, que ya existe en algunas partes de Chile y también afuera, Es reciclable. es reciclable o compostable, mejor dicho. Compostable, claro. Compostable. Y hay lamentablemente también productos en el mercado que dice que es compostable, pero no tiene ninguna certificación, ninguna evidencia
Entonces el consumidor con muy buenas intenciones Sí. o el locatario que quiere hacer Claro. algo bueno, lo engañan con un producto que quizás es dañino tal como el plástico o peor. Entonces, Claro. claramente, eso es lo bueno de la ley de plástico de un solo uso, que ya tiene incorporado un elemento, un párrafo, digamos, para evitar ese tipo de abusos o malas prácticas de vender un producto sustentable que al final no es. Claro, porque por el momento hay cosas que son inevitables de plástico. Si el plástico, como dices tú, es compostable, salvamos la necesidad Sí. del uso con también la necesidad de cuidar el medio ambiente. Sí, ahí tenemos que justamente ver si es compostable, porque muchos productos sí, de este tipo son compostables, pero dejan muchos químicos y aditivos y tóxicos La lechuga. Que en la no- lechuga o en el suelo, porque al final Claro. el compost se convierte en tierra de hojas o Claro. compost, y no queremos un compost contaminado con toxinas. pues, Y por eso necesitamos ese tipo de certificación. Ya, ¿y esa certificación quién la va a dar? ¿El Estado? Van a ser ciertas agencias autorizadas para verificar y certificar esos productos que actualmente no existen en Chile. Por eso necesitamos ese reglamento para Claro. identificar estas agencias. Oye, Marc, muy interesante conversación, se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a seguir conversando de esto. Es importante lo de la ley del plástico, ¿ah? Ojo, porque Sí. van a empezar a aparecer más platos de plástico de lo que uno cree. Sí, esa no es la idea. Ojalá pues- cambien a cerámica. Claro, pero yo también he visto, por ejemplo, CMPC ya produce con celulosa Sí. platos, vasos. Claro, ahí son de un solo uso. Sí, para llevar, por lo menos de la ley obviamente promueve Claro. ese producto para llevar, que también Claro. obviamente tiene un gran aumento desde la pandemia, por ejemplo. Claro, exactamente. Sí, sí. Marc, 1.000.000 de gracias por estar acá. Muchas gracias. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en Cuatro Cabezas, en Radio 13C.